Y nada, continúo con la presentación de sus colegas como Luis Dice mexicanas, que nos van a contar la metodología que ellas utilizan. Ana Dalila nos va a contar cómo pueden extraer el extracto del almidón y bueno, pues toda su experiencia la vamos a recoger y espero que os sirva. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en participar en este webinar y muchas gracias por escuchar esa charla. Somos Tania Estrada, Dalila Terrazas y Marie van der Meyden. Somos restauradores de la Coordinación Nacional de Restauración del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Durante esa charla les vamos a compartir nuestras experiencias en torno a la preparación y el uso del almidón en la restauración de patrimonio documental. Sean bienvenidos. El uso del almidón de trigo como adhesivo en nuestro taller inició alrededor de 1993, cuando tuvimos conocimiento a través de varios artículos, pero sin tener muchos elementos para su preparación y aplicación. Y es hasta 1997 cuando tuve la oportunidad de asistir al Japanese Paper Conservation Course que inicia ese proceso de aprendizaje de manera más metódica. Durante el curso nos enseñaron a coser, cernir, amasar y diluir el almidón dependiendo del proceso a realizar y la importancia de cada uno de estos pasos. Y en esta época elaboraban la cola de almidón directamente a partir del polvo, sin remojo. Cuando en 2012 me vuelven a invitar a participar al GPC, ya no se utilizaba directamente el polvo de almidón para la cocción, sino que un almidón prehumectado, proceso que retomaremos más adelante en nuestra plática. Las diferentes emisiones del Curso Internacional de Conservación de Papel en América Latina, un encuentro con Oriente que impartimos desde 2012 en la Coordinación Nacional, y gracias a la colaboración de los maestros japoneses, nos ha permitido enriquecer nuestros conocimientos en torno a la preparación y uso del almidón de trigo como adhesivo. Y desde la primera misión del curso se han estrechado relaciones entre los maestros que lo imparten y las instituciones, la Coordinación Nacional y el Tokyo National Research Institute for Cultural Properties. Por esta razón es que del 2012 al 2016 nos invitaron a cada una de nosotras a realizar estancias profesionales en esta institución en Japón. Un aspecto que nos parece fundamental es que siempre hemos buscado compartir las experiencias y conocimientos que cada una de nosotras hemos obtenido a través de las estancias, ya que los ejercicios, las prácticas y los maestros fueron diferentes. Esto ha generado una reflexión colectiva que nos ha permitido enriquecer el trabajo del taller, donde se ha beneficiado tanto el patrimonio documental que se interviene, como los participantes del curso internacional, pues siempre se ha buscado transmitir lo aprendido en las diferentes emisiones del curso. Y es a partir de estas experiencias que hemos buscado el interés por mejorar la preparación y la cocción del almidón para su aplicación durante la conservación de obras con soporte de papel y libros. Hemos desarrollado varias líneas de experimentación, como la cocción del almidón con diferentes métodos de cocción, ya sean parrilla de inducción, estufa de gas y microondas, así como la cocción del almidón en pequeñas cantidades en estufa de gas, métodos de almacenamiento después de la cocción del almidón que platicaremos más adelante, aplicación del almidón en obra occidental, y se ha generado una metodología para la preparación y cocción del almidón que queda registrada en una bitácora que hemos desarrollado. La bitácora surgió a raíz de mi estancia profesional en el 2014. En la imagen de la izquierda pueden observar la bitácora que llevaban los japoneses en el estudio de conservación y se registraban algunos aspectos relacionados con la preparación y la cocción, como la fecha de cocción, la proporción almidón-agua, el método de cocción, el tiempo total de cocción, el nombre de las personas que lo cocinaron y algunas observaciones. En la parte de abajo pueden observar un fragmento de la bitácora que yo llevaba.
Es a partir de esta experiencia que se propone llevar una bitácora similar en el taller de conservación y se ha tenido el interés de continuar modificando los datos para mejorar la utilidad del registro, por lo que ha evolucionado a través de los años. Existen algunos pasos importantes a considerar y realizar antes de la cocción del almidón de trigo. En la primera imagen de la izquierda están todos los materiales necesarios para la preparación antes de la cocción. Y en la segunda imagen vemos cómo estamos pesando el almidón. La cantidad que vamos a pesar va de acuerdo al uso que se le va a dar para evitar el desperdicio. En este caso pesamos 50 gramos de almidón y esto queda registrado en la bitácora. Les vamos a ir mencionando durante la presentación aquellos datos que se registran en la bitácora. Y al final de la presentación les vamos a mostrar cómo queda la bitácora que llevamos actualmente. La marca de almidón también influye en el resultado. A nosotros nos gusta mucho ATEX-P, que venden en Talas, pues es el que nos ha dado mejores resultados. Pero lo importante es que sea un almidón purificado y sin gluten. Después de pesar, se le agrega agua desionizada fría hasta que cubra por completo el almidón y se revuelve muy bien para asegurar su completa hidratación. Se cubre el vaso de precipitado, en este caso utilizamos parafilm, y lo dejamos reposar mínimo 24 horas en el refrigerador para hidratar muy bien las partículas de almidón que absorberán el agua. Nosotras consideramos que el remojo es muy importante, pues en nuestra experiencia hemos observado que tenemos mejores resultados en la cocción. Y una vez que se ha hidratado el almidón, lo podemos ver en la imagen de la izquierda, es el vaso que se encuentra más a la izquierda, y pueden observar que el almidón está compactado al fondo del vaso y arriba está todo el agua de remojo. Y podemos observar cuánto ha hinchado por la absorción del agua y eso se registra en la bitácora. Eliminamos el agua de remojo por decantación y agregamos más agua desionizada nueva y esto también queda registrado en la bitácora. La cantidad de agua desionizada que nosotras generalmente agregamos es la proporción 1 a 3.5, es decir, una parte de almidón por 3.5 de agua desionizada. Y esta proporción la comenzamos a utilizar por los japoneses, pues cuando venían al curso y cocinaban almidón aquí en la Ciudad de México, el almidón les quedaba un poco más seco que en Japón. Y pues ellos se dieron cuenta que la altitud influye, ya que la Ciudad de México tiene una altitud de 2.250 metros sobre el nivel del mar y nuestro punto de ebullición no es de 100 grados centígrados, es de 93. Entonces lo que ellos hicieron fue agregar un poco más de agua, en vez de hacerlo 1 a 3, que es lo que generalmente ellos utilizan, esa proporción, utilizaron 3.5 para que el resultado no fuera tan seco. Entonces nosotras empezamos a utilizar esta proporción y nos ha servido muy bien. Y una vez que hemos agregado el agua desionizada, se revuelve muy bien y se coloca en el recipiente para su cocción. En nuestro taller hemos experimentado la cocción del almidón con estufa de gas, estufa de inducción y un poco con horno de microondas. Hemos usado estos métodos primero porque contamos con esos equipos e instalación de gas en el taller. También porque el aprendizaje de la cocción del almidón que hemos adquirido, como ya lo comentaron, ha sido a través de los maestros japoneses con un método por medio de una fuente de calor directa. Y lo reproducimos así porque observamos las etapas del almidón, que son cambios graduales que intentamos distinguir y nos indican la transformación del almidón en este proceso. También por el trabajo que realizamos en el taller, usamos el almidón para ciertos procesos o en ciertas ocasiones, por lo que requerimos muy poco almidón y hemos tenido también muy buenos resultados de la cocción de pequeñas cantidades, tanto en estufa de inducción como estufa de gas. Y solo si tenemos o hemos tenido que aumentar la proporción del agua que añadimos. En el caso del microondas, Luis Crespo es quien nos ha compartido mucho aprendizaje, pero la verdad en el taller, ahora lo sabemos, tenemos un horno doméstico con poca potencia, por lo que no hemos experimentado, profundizado con este método. Bueno,
Las experiencias de la cocción del almidón en nuestro taller y la atención que hemos puesto como a cada detalle también siempre ha tenido la finalidad de entenderlo para transmitirlo a los alumnos del curso y que ellos puedan reproducirlo también en sus talleres. Y bueno, también asegurar el estado óptimo del almidón en cuanto a adhesividad, flexibilidad y estabilidad para nuestros tratamientos de restauración. Como lo vimos con Luis, durante la cocción del almidón es modificada la estructura de los gránulos del almidón. Con este esquema, en resumen, a través del agua añadida y el incremento de la temperatura, los gránulos del almidón se hinchan hasta romper su estructura y formar un gel. Como lo pueden ver, en la medida que se va hinchando los gránulos, aumenta su viscosidad y habrá que mantener todavía la cocción durante un tiempo para completar su transformación, lo que llaman proceso de gelatinización, y con ello conseguir la adhesividad y flexibilidad del almidón característica. Después, una vez terminada la cocción, mientras se enfría, algunas moléculas del almidón se reasocian parcialmente y forman una estructura compacta y menos viscosa. A este fenómeno se le llama retrogradación. Bueno, tener conocimiento de esta información es útil para nosotros, sobre todo si lo podemos relacionar con lo que está ocurriendo mientras hacemos la cocción, pues los cambios son notables a nivel macro y con ellos podemos ir asegurando buenos resultados. Bien, a continuación les mostraremos dos videos. El primero es sobre lo que ocurre con los gránulos del almidón durante la cocción, siendo muy gráfico el proceso de gelatinización que les acabamos de explicar. Y en un segundo video les mostraremos una cocción del almidón que realizamos en el taller y queremos compartirles. Bueno, estas pelotitas que vemos son los gránulos del almidón. Tiene una estructura compacta, pero con el incremento del agua y de la temperatura con el agua añadida, empiezan a aumentar su tamaño, como podemos verlo. Si se dan cuenta, los gránulos más grandes son los que comienzan a hincharse porque tienen una mayor superficie de contacto. Se hinchan hasta a tal grado que se rompe su estructura. Lo vemos ahora. El agua añadida, recuerden que funciona como plastificante. Y bueno, aquí se ve muy rápido, pero recordemos que para que ocurra la gelatinización debe transcurrir un tiempo considerable a cierta temperatura. Bueno, ahora la idea es compartir con ustedes qué es lo que observamos y qué nos ha ayudado durante la cocción del almidón. Bueno, primero la cantidad del almidón que están viendo en este video son 50 gramos que fueron remojados durante 5 días y usamos una proporción entre el almidón agua de 1 a 3,5, tomando en cuenta el volumen del almidón remojado. La cocción total duró 18 minutos, pero este video se editó en las etapas en que va cambiando el almidón y que queremos hacerles notar. Como pueden ver, en la estufa de inducción iniciamos la cocción con unos 1000 watts, equivalente a un fuego alto. Y siempre ponemos un cronómetro con el que registramos el tiempo total y que anotamos en la bitácora. Y bueno, es una referencia muy útil para dar seguimiento a nuestra experimentación. Como pueden ver, a los 2 minutos aproximadamente comienza a espesarse, pero es muy fácil de remover. Los gránulos en este momento están comenzando a aumentar su tamaño. Es importante en el momento de remover, ahorita lo mencionaré, abarcar todo el recipiente. Esto parece un simple detalle nada más, pero durante la cocción habrá que tomarlo en cuenta para evitar que se queme el almidón. Bueno, aquí vamos a los 5 minutos. Los gránulos se están hinchando. Poco a poco iremos notando que irá aumentando su viscosidad, siendo gradualmente más duro de remover. Además de su consistencia, su apariencia también va cambiando, como podemos ver, es un poco más brillante. Y bueno, se tiene que continuar removiendo con el mismo ritmo. Estamos a los 7 minutos y como podemos ver, ojalá puedan observarlo, empieza a tener una consistencia más viscosa y es más difícil de remover. Estamos llegando a este punto máximo que vimos en el esquema. Debemos continuar removiendo enérgicamente y aquí habrá que tener cuidado de que no se queme el almidón.
Así como fue incrementando su viscosidad, llegó a un punto máximo y comienza a decrecer, siendo o sintiendo que es más fácil de mover nuevamente. Disminuyó la intensidad de calor en este punto de 1000 a 800 watts y también vemos que es menos brillante que la etapa anterior y hay que seguir la cocción. En esta etapa se evapora el agua, sigue espesando un poco y se consigue la adhesividad esperada. Estamos en la última etapa de la cocción. No sé si se logra distinguir que es mucho más fácil de remover. De hecho, en esta última etapa no es necesario mover enérgicamente porque conviene conservar el calor. Como perdió agua, se evaporó agua, pues también espesó y redujo su volumen. Bueno, una manera de distinguir que puede estar listo es justo que haga un hilo y que no se corte abruptamente. Y bueno, con esto estamos terminando la cocción prácticamente. Y bueno, una vez cocido, se coloca en un contenedor y se deja enfriar a temperatura ambiente. Y cuando éste se encuentra en equilibrio con esa temperatura, se puede usar o almacenar. Hemos experimentado con diferentes formas de almacenamiento, ya que una vez cocido el almidón de trigo se deteriora rápidamente y generalmente presenta microorganismos. Y también comienza el proceso de retrogradación que ya comentó Dali. En este proceso, las cadenas de amilosa y amilopectina en el almidón gelatinizado tienden con el tiempo a alinearse y recrear dominios cristalinos en el gel. Lo que se puede observar de manera macroscópica es que la pasta que se obtuvo al final de la cocción comienza a hacerse líquida y el agua se separa del gel obtenido y pierde adhesividad. La retrogradación se acentúa cuando el almidón se almacena a 4 grados centígrados, que es la temperatura en la que la mayoría de los refrigeradores tienen, por lo que se recomienda evitar guardarlos ahí. La imagen que observan a la derecha es una tabla con observaciones que hicimos durante la experimentación en los diferentes contenedores para el almacenamiento del almidón a temperatura ambiente y se puede observar el desarrollo de los microorganismos a lo largo de 15 días, que fue lo que duró nuestra experimentación. Una vez enfriado el almidón y antes de ser utilizado en los procesos de restauración, hay que ejecutar dos pasos fundamentales. Estos son el tamizado y amasado. El propósito del tamizado y amasado es obtener una dispersión homogénea del almidón y recuperar su adhesividad. Hace un momento, Dali y Tania comentaron que durante el enfriamiento ocurre la retrogradación de la pasta, o por decirlo de otra forma, cuando se enfría el almidón cocido, partes de este almidón se cristalizan nuevamente. Y en este estado, el almidón pierde parcialmente su adhesividad. Al tamizar y amasar el almidón retrogradado, es posible suavizar físicamente las zonas cristalizadas y distribuir nuevamente el agua entre las moléculas de almidón para recuperar la adhesividad. Para ilustrar estos procesos, presentamos un breve video donde se puede observar algunos cambios físicos del almidón durante el tamizado y amasado que acabamos de comentar. El almidón enfriado presenta en general una capa superficial seca que se tiene que eliminar antes del tamizado. En la primera pasada, la pasta pasa fácilmente a través del tamiz, pero en la segunda pasada ya se observa que el almidón es más viscoso, presenta cierta elasticidad y adhesividad. Pueden ver que se queda adherido a la espátula de bambú. Nosotras en general hacemos dos pasadas a través del tamiz, siempre y cuando observemos que ya no haya grumos. Terminado el tamizado, se procede al amasado durante el cual se termina de homogenizar la pasta. Y una forma de observar si la pasta está lista es levantando la brocha con pasta y ver cómo le cuelgan unos hilos de almidón a la propia brocha. Una vez terminado el amasado, se inicia el proceso de dilución de la pasta. Se va agregando pequeñas cantidades de agua, sea con un recipiente o aspersor.
y se vuelve a amasar hasta que se haya incorporado perfectamente bien el agua al almidón. Este proceso se repite hasta obtener la dilución adecuada. Si se requiere un almidón muy aguado o muy diluido, en este caso ya no es posible amasar, pero hay que procurar tener una mezcla muy homogénea, removiendo constantemente con la brocha. Pasemos ahora al tema de la dilución. ¿Cuál es la dilución o consistencia ideal? Pues es una pregunta que resulta a veces difícil de contestar. Y para acercarnos al tema y entender mejor la relación entre obra, papel japonés y almidón en un laminado, por ejemplo, realizamos en el 2019 un ejercicio con algunos factores controlables y otros no. Para poder comparar, establecimos algunas constantes, es decir, por ejemplo, la obra eran hojas de un libro escolar de manufactura industrial. Los papeles japoneses eran de diferentes grosores, composición y tamaño de fibra. Y las diferentes diluciones, que pueden ver a la izquierda de la tabla. En la columna de la izquierda pueden ver el espeso, medio y diluido. Los factores no controlables fueron las condiciones ambientales, porque dejamos secar los papeles al aire libre y no siempre había las mismas condiciones. También las aplicaciones de almidón sobre papel japonés, pues resulta que cada quien pues tiene una manera diferente de aplicar, que pues eso puede ser una variable dentro de los resultados. Y otro factor importante es el grado de humedad que tiene la obra al momento de ser laminado. Sabíamos que estos factores no controlables podrían influir en el resultado. Sin embargo, nos dio la posibilidad de entender la interacción entre obra, papel japonés, almidón, y si se fijan en la columna, por ejemplo, del papel GG, que es un papel de fibra mayoritariamente cortas, con una mezcla que tiene el coso y otras fibras, y el papel en la columna del papel A mediano, que es un papel de coso con fibras medianas y largas, un papel de muy buena calidad, muy resistente. Podrán apreciar entre esos dos papeles que en la fila del almidón espeso, pues los papeles no tienen tanta deformación, pero con el almidón diluido, el papel con el soporte de A mediano se provocó un enrollamiento. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno? Pues bueno, el almidón espeso convirtió la obra en un cartón, perdió la flexibilidad total en los dos casos. Y así que en este caso, el almidón es el que impuso el formato horizontal. Y con el almidón diluido, el papel con el laminado de GG casi no sufrió deformación, pero con el A mediano, el papel japonés es tan fuerte que compite con el papel de la obra a tal punto que vence el estado horizontal inicial e impuso un enrollamiento. Entonces, a través de estos dos casos, la tabla tiene otros casos, pero para tomar esos dos casos, vemos que influye tanto la consistencia del almidón como el tipo de soporte auxiliar de papel japonés que aplicamos a la obra. Como les había comentado al inicio, les muestro la bitácora que llevamos actualmente en el taller de conservación. Esta versión registra los datos en los diferentes momentos durante la preparación, cocción y posterior a la cocción del almidón de trigo. En la primera fase se registran datos como el nombre de las personas que lo van a cocinar y también información sobre la obra, como el tipo de objeto, su título, procedencia y el uso que se le va a dar al almidón, así como la marca de este y su peso en seco. En la segunda parte, antes de cocción, se registra la fecha en que comenzó el remojo y el tiempo total de remojo, que como mencionamos, influye en el resultado final. En la cocción es donde se registran más datos, como la fecha de cocción, el lugar y las condiciones ambientales que influyen en este proceso, el volumen del almidón remojado, la proporción que se utilizará y la cantidad de agua desionizada a agregar, el método de cocción y también las etapas que se pueden observar durante la cocción que Dali ya les describió en los videos que vimos, así como el tiempo total de cocción, su peso y las observaciones de este resultado. En la cuarta parte se registra el tipo de almacenamiento y cuánto duró en buen estado el almidón cocinado.
Para finalizar, se anotan observaciones durante el tamizado y amasado y se puede agregar alguna otra observación. La bitácora es una herramienta que nos permite evaluar la metodología que seguimos y a largo plazo podremos determinar si las variables que registramos influyen en el resultado. Esta propuesta se enseña en el Curso Internacional de Conservación de Papel en América Latina y se puede modificar para adaptarse a las necesidades o intereses de cada estudio de conservación. Quizás para la mayoría de ustedes adquirir almidón de trigo es algo muy sencillo, pero en 1997, cuando fui al curso del GPC en Japón, no se podía conseguir almidón de trigo en México. Y razón por la cual yo en ese momento le pregunté a mi maestro Masuda cómo se podía de manera manual separar, obtener el almidón. Y él me enseñó ese proceso muy sencillo que también enseñamos en el curso que damos en México, ya que por la mayoría de los países de América Latina, o por lo menos algunos de ellos, les es muy complicado conseguir almidón de trigo. Y nos pareció interesante compartir pues estas etapas o esta experiencia con ustedes. Bueno, en primer lugar se amasa la harina de trigo con un poco de agua hasta obtener pues una masa uniforme, una masa como se podría para pizza, y después se deja reposar. Después lo ponemos en un tipo de malla, pueden ser diferentes tipos, y empezamos el enjuague en agua. Y durante ese proceso de enjuague se va separando el almidón y el gluten, y lo que tenemos al final es el almidón en el recipiente que ven en el número 5 arriba, que es el almidón que se va a ir depositando al fondo, y el agua que todavía está muy amarillo porque todavía tiene algunas impurezas de gluten que quedan ahí. Y pues abajo pueden ver entonces ya el gluten, que son como una masa café bastante viscosa. Una vez que se haya sentado el almidón al fondo del recipiente, se procede a hacer una decantación y eliminamos el agua de superficie y después volvemos a agregar agua, volvemos a mezclar y así, y después filtramos nuevamente y así sucesivamente hasta que vemos que el agua de superficie ya se encuentra bastante transparente, ya no tiene elementos amarillentos y podemos entonces ya considerar que se haya terminado el proceso. Entonces volvemos a decantar y este almidón húmedo lo extendemos sobre una charola para su secado y obtenemos así el polvo. En la imagen de abajo pueden ver las diferentes secuencias entre el almidón en el agua, el gluten que resulta de la separación, el almidón ya extraído seco y el almidón extraído cocido. Bueno, para concluir, queremos comentarles que nosotras quisimos compartir en esta presentación, un poco de las experiencias que entre todo el equipo del taller hemos desarrollado por mucho tiempo. Nosotras seguimos aprendiendo, nos apoyamos de la bitácora, que nos ha funcionado mucho, y en compartir observaciones en todo momento sobre el remojo del almidón, todos los cambios durante la cocción que les comentamos en esta presentación, el cernido, el amasado, la aplicación muy importante tomando en cuenta todas las variables que están involucradas. También ha sido muy enriquecedor para nosotros que ante cualquier duda hemos tenido la oportunidad, al menos hasta el 2019, de seguir aprendiendo y observando a los maestros, tanto latinos como japoneses, que asisten al curso. Y por último, nos ha funcionado mucho partir de que no hay absolutos, es decir, no hay tiempos específicos, ni métodos, ni una proporción ideal, y que lo más importante es experimentar con las condiciones específicas que cada uno tiene en su taller. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres por haber compartido, como decís, que no hay absolutos. Me ha llamado la atención lo de que el remojo, en vuestro caso, lo hacéis 5 días, el dato de que la altitud influye en la proporción de agua, que tuvisteis que añadir más, y que todas habéis sabido contar y habéis contado muy bien y habéis trasladado todas esas particularidades y casuísticas
Y muy interesante también el estudio que habéis realizado teniendo relación con la consistencia de los papeles, con la consistencia y viscosidad del almidón y el tipo de papel a utilizar. Es una asociación y un manejo conjunto que a veces nosotros no acabamos de llevar a cabo o solemos estar acostumbrados a una proporción y a trabajar con ella. La podemos diluir más o menos, pero es muy interesante poder trastear antes con esa asociación de las dos ideas.